¿Cómo sería esta plática? Pues esta plática surge a raíz de una pregunta que alguien que quiero mucho, que vive ahora en Israel, hijo de israelita y mexicana, pues pregunta que qué pruebas tenemos, y hizo énfasis irrefutables, exacto, de que Yeshua, Jesús, es Dios manifestado en carne, es el mismo Dios hecho carne. Y bueno, pues esto no es cualquier pregunta. No. Creo que es una pregunta muy común en muchos, porque la teología, right? Si vamos a estudiar la Biblia, podemos ver en los profetas, hay varias coincidencias, coinciden las palabras exactamente con la vida y la llegada de Yeshua, y hasta la muerte y la resurrección, y todo esto está documentado y uno puede checarlo. Mas yo creo al final estas cosas, nada va a ayudar a una persona a comprender o creer esta si no es algo real en su vida. Es como para conocer Yeshua, y ahí es donde entra, yo creo, las palabras de tomarlo con fuerza, que es algo malentendido. Más fuerza para mí en mi vida es gritar, es buscarlo y decir: Yeshua, estoy aquí, no entiendo nada, revela. Y yo creo que hay muchas intenciones que tenemos para que Él se revela. Como muchos querían estar con Él para cosas que no tenían nada que ver con el punto que Yeshua caminaba, ¿no? Querían cosas de Yeshua, quería que Yeshua transformaba el gobierno, el mundo, quería que Él sería rey, Él podía ser la respuesta de todo el dolor de esta tierra. Mas al final buscaban algo que Yeshua no daba nada. Daba que Él daba, mas no tenía fuerza, porque realmente buscaban cosas para las intenciones incorrectas. No llegas a Yeshua con una actitud que no llega arrepentido y cansado, buscando nueva luz. Como dices, ¿quieres ver? ¿Quieres caminar? Levántate y caminas. ¿Cómo alguien puede ser sanado si realmente no quiere ser sanado? Solamente quiere comprobar algo para sentir que sabe. Al final, yo creo mucha gente encuentra en las escrituras cosas y empiezan a ser muy sabios de la escritura, mas realmente no creo por los frutos que hay una relación entre ellos y Yeshua. Solo conozcan muy bien, son muy inteligentes y piensan que saben y hablan como saben, mas en la vida real, en el silencio, hay una relación, hay una amistad, hay una caminata, hay un Dios, un Espíritu Santo realmente morando en la persona, dando alegría, dando frutos. Esta para mí es irrefutable evidencia en la persona, y cada persona solo va a saber, y aquí es donde parecemos locos para muchos, porque no podemos comprobar exactamente como uno quiere ser comprobado. Yo creo si comprobamos, como hay muchas formas de comprobar, no vamos a creer. Mucha gente no va a creer. No es suficiente porque no afecta la vida de esta persona personal, como decir, tomar una copa de vino, tomas el vino y sientes el efecto. ¿Dónde está el efecto de Yeshua? Ernie, estoy de acuerdo contigo, pero la cosa no es tan sencilla. Lo que acabas de decir se resume en una sola palabra que Yeshua la dijo y la dice, porque su palabra es vigente, es eterna. El que quiera saber si mis palabras o mi doctrina son de Dios, tendrá que hacerlas, tendrá que vivirlas, y sabrá si esta doctrina es de lo alto o es una doctrina más humana. Pero la cosa no es tan sencilla, porque hay ciertas almas que han acumulado pues mucha información
y conocimiento del mundo. Y no es lo mismo hablar con una persona estudiosa o estudiada, aunque no todavía con la revelación de Yeshua, a con personas que pues nunca han cultivado en lo más mínimo ni han buscado el desarrollo intelectual y racional. El caso de los judíos está muy bien tipificado como un grupo de seres humanos que el grueso de ellos han crecido con la idea de un monoteísmo férreo y muy sólido. Y la simple idea de pensar en Dios hecho carne es un escándalo verdadero. Si esto es un escándalo para cualquier ser humano, yo diría que para un judío es el doble. Te digo, porque cultural y religiosamente, yo mismo estuve ahí, crecimos con esta idea de no harás imágenes de Dios, y Dios es incorpóreo y Dios es espíritu. Entonces, podríamos mostrar muchísimas escrituras en el Antiguo Testamento que prueban claramente que Dios en determinado momento se humanizó o tomó un tabernáculo humano, un cuerpo humano. Y aquí habría que hablar de ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido, qué necesidad tenía Dios de venir? De hecho, la necesidad surge de nosotros. Nosotros somos los que estábamos enfermos. No solamente enfermos. Aquí quiero esto hilvanarlo con la cuestión de la ley. Por causa de la ley de Moisés, que repetimos, no es de Moisés, sino la ley que Dios entregó a Moisés en el monte Joreb o en el monte Sinaí, todos, absolutamente todos, estamos bajo condenación, porque la ley es sublime, es perfecta, es santa y justa, como dice el Nuevo Testamento en Romanos 7, pero nosotros los humanos, ya que hemos nacido en pecado, esclavos del pecado, en Egipto, esclavos del faraón verdadero, estamos imposibilitados para cumplir con la ley. Aun que pudiéramos cumplir, y no voy a hablar de los llamados 613 mandamientos, nada más me voy a abocar al decálogo, aunque pudiésemos cumplir algunos puntos del decálogo, lo cual no es cierto, es una utopía, pues la Biblia dice que el que no cumple todo el decálogo está reprobado. Y pues ningún ser humano puede, porque en mente pecamos, y el que peca con su mente ya pecó y trae consecuencias. Entonces, yo creo, como tú, que el lado más óptimo para presentar pruebas irrefutables no es por el lado de las escrituras veterotestamentarias, aunque considero que para un estudioso sí debería de ser importante darle repaso a cada libro de la Biblia en donde se encuentre, hablando del Antiguo Testamento, versículos mesiánicos o tocantes al Mesías, tanto en el Pentateuco como en todo el Tanaj. Importantísimo la parte de los profetas, los salmos, los proverbios. No hay un solo libro, y estoy hablando de Génesis a Malaquías, no estoy hablando del Nuevo Testamento. No hay un solo libro del Antiguo Testamento que no hable, ya sea en sombra, en tipo o en figura o en profecía, del Mesías Yeshua. El punto central es que el Mesías es Dios manifestado en carne. Y quizás la escritura más contundente sea Isaías 9, 6, 7. Pero hay muchísimas, Isaías 53, hay muchísimas, pero yo me pregunto, ¿será este el mejor camino? Presentamos la mejor oferta. ¿Quieres saber si Dios es Yeshua? Si Yeshua es Dios, tendrás que creer en Él. De la misma manera que si quieres aprender a nadar, pues esto no vas a aprender a nadar viendo la alberca, estando afuera de la alberca, tienes que saltar a la alberca. Y los judíos entienden este concepto. Naaseh benishma, haremos, llevaremos a cabo las obras de Dios, entonces entenderemos. Y este principio espiritual se aplica también a la doctrina de Yeshua. El que quiere o la que quiera conocer si las palabras de Yeshua y las obras de Yeshua, que en el momento en que un alma le recibe empiezan a hacerse en esa persona,
porque muchos piensan que la gracia es el ocio o lo equiparan con la ociosidad o con la irresponsabilidad o con que ya no hay obras que hacer. No se trata de eso, es que ahora no estamos haciendo nuestras obras, estamos haciendo las obras de Dios, o mejor dicho, Dios hace sus obras en nosotros. Entonces hay quien quiere también preguntarle a la arqueología, y pues la misma arqueología puede dar datos de la existencia real de Yeshua, pero ninguna pieza arqueológica o ningún escrito arqueológico o reliquia arqueológica va a poderle dar seguridad a una persona de que Yeshua es Dios. Esto para unos creo cómo son los Dead Sea Scrolls. Sí, bueno. Ajá, más para mí yo he visto gente que ha visto los originales y sí ha tocado como wow. Hay algo aquí, ¿no? No es un mito. Esos son documentos que son reales. Y también viendo que empiezan a comprobar que sí tenía un Salomón, tenía un templo, esas cosas. También empieza a mostrar que hay una fuerza en el mundo que quiere quitar esta evidencia, que sí es parte de la linaje que llegó Yeshua. Exacto, o sea, hay que hablar de las fuerzas ocultas, que no están tan ocultas, o parte de ellas son ocultas y parte visibles, las fuerzas ocultas negras de Satanás y visibles. Satanás, una de sus más grandes tareas, si no es que la principal, es desviar el mensaje, tergiversándolo, descalificándolo de mil maneras, el mensaje de Yeshua, porque sabe Satanás que en el momento en que un alma reciba a Yeshua como su Salvador, pues en primer lugar queda liberado de esa potestad o de esa cautividad satánica en la que se encuentra el alma y empieza a caminar en la salvación. Entonces Satanás, inclusive lo hemos dicho, por medio del cristianismo SADCB, es su bastión número 1 para desviar, para tergiversar y distorsionar el mensaje de Dios, porque el cristianismo, nadie puede llegar a Dios por medio del cristianismo en sí. O sea, a lo mejor si Dios le guía y lo saca de ahí, sí, y muchos pues tienen que pasar por el cristianismo. Yo pasé también unos 3, 4 años llamándome cristiano, hasta que el Señor Yeshua me dijo, espérame, ¿qué estás haciendo? Primero, yo no hice el cristianismo. 2, yo no soy religión. Entonces me hizo entender por revelación esta grande verdad y misterio, que el cristianismo es de hechura satánica, puesto que si fuera de hechura divina, el cristianismo sería otra cosa. Se verían las obras de Dios, y no vemos las obras de Dios. A nivel general, no. No lo vemos. Una pregunta, es que pienso, si vamos a entrar en teología y entender las escrituras, si no hay arrepentimiento, si no hay Espíritu Santo revelando, es otro libro. Vamos a encontrar muchas cosas, más la profundidad empieza por el Espíritu Santo abriendo los ojos. Ese es uno, la relación, y la otra, yo una vez tenía una plática con alguien X judío, más entramos en una plática porque Yeshua era obviamente para esa persona absurdo, blasfemia, ¿verdad? Y yo dije fácilmente, decía antes yo quería un Dios fuerte, mas cuando entendí que Dios podía lavar mis pies, como habló Pedro, y Pedro quería todo su cuerpo, no, solo los pies, el más sencillo, yo dije, quiero un Dios así que me perdona, porque ese me muestra, cuando empiezas a ver cómo Él vivió, y con revelación, mas también si solo lees y empiezas a ver la persona que era Él, en Juan, en Mateo, en Lucas, en Marcos, solo la persona, está algo ahí sin Espíritu Santo, hay algo ahí que el intelecto puede ver que, ok, y vemos cómo el mundo representa a Él, y dices, ¿dónde está escrito esto? Porque hay muchos libros que habla de Jesús, y la gente habla de Jesús, mas si uno va uno mismo y lea cualquier versión, internacional versión o
Reina Valeria, hay varias más. Si ves la persona, simplemente lees y quiero ver a esta persona, sin Pablo, sin Testamento Antiguo, todo, just por un momento, ¿quién es esta persona? Ese es un buen inicio para empezar a ver qué es esta persona y ya empezar a conectar el pasado y por qué. Mas ve la persona, ve él caminando y trata de tener un paso de fe y decir, ok, si voy a ver esta, voy a verlo en el contexto que es la Biblia, que Él es Dios hecho carne. Ok, so vamos a verlo en este contexto, verlo caminando y ver que revela. Sí, podemos ver las obras que Yeshua hizo en su ministerio terrenal cuando vino a cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir y a morir en lugar de nosotros. Él absorbió la muerte, aunque el cuerpo físico va a volver a la tierra de donde fue hecho. Sabemos que el alma ya tiene el germen de la inmortalidad, tiene el Espíritu Santo. Entonces, como Él ha dicho, todo aquel que cree en mí no morirá. No obstante, es muy necesario entender la relación de Yeshua en el Antiguo Testamento, o sea, la presencia de Yeshua en el Antiguo Testamento, la obra de Yeshua en el Antiguo Testamento. Y para eso hay que entender, por fe, que Dios es manifestado en carne. No va a creer a alguien que lo remitamos a las palabras de Pablo. Irremediablemente o indiscutiblemente es grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese versículo es contundente, pero no es suficiente para que una persona reciba a Yeshua en un inicio. Entonces, volviendo al punto, es más fácil y lo óptimo conocer a Yeshua por el lado del arrepentimiento. Y además no hay otro camino, porque por más estudios bíblicos que haga una persona, por más cotejos que haga o Biblia paralela, interlineal, interlingual, y se vayan a los manuscritos antiguos y al griego y al arameo, no es la mejor manera de volver. La condición es recibir, pero Él dijo, volveos como niños, y eso implica pues pasar por la escuela del desaprendizaje. Y aceptar nuestra responsabilidad. Sí, pero hay una cosa muy peligrosa, hay muchos que se quedan en la escuela del desaprendizaje toda la vida, y en mi opinión la escuela del desaprendizaje dura un corto periodo. Sí. No se trata de ir para abrir, es nada más empezar con cambio de aceite, quitas el aceite ya manchado, negro, y le pones un nuevo aceite. Nuevos ojos, nueva forma de ver, sin juzgar y sin llevar las incidencias de toda nuestra vida, empezar en cero. Es que no podemos aproximarnos a Yeshua por medio de nuestro intelecto y razonamiento, porque jamás vamos a llegar a Él por medio de estas dos herramientas. Entonces, en una primera instancia o en primera instancia tenemos que crucificar también nuestra razón, nuestro intelecto, todo nuestro conocimiento, entre comillas, adquirido en el mundo, tenemos que crucificarlo, tenemos que, en otras palabras, pues no solamente ponerlo en tela de juicio, esto digamos que también es parte del proceso, cuestionar todo lo que aprendimos, todo lo que nos enseñaron nuestros padres, y recibir la palabra de Dios como una palabra que es implantada por el mismo Espíritu Santo o Dios en el alma, de manera que esa alma es regenerada, es transformada, recibe nueva vida, la vida del Espíritu Santo. O sea, Yeshua viene a morar a nosotros en espíritu. Yeshua, Dios, es espíritu. Entonces el Espíritu Santo, cuando una persona se arrepiente, de hecho, sin el Espíritu Santo no puede haber arrepentimiento genuino o emet. Y no vas a entender, la doctrina. Posteriori. El entendimiento llega después. O sea, nadie va a entender si primero no tiene fe. Y fe implica cerrar los ojos y decir, no entiendo, pero creo. Y te aferras a esa creencia, a esa doctrina, a esa revelación, más bien revelación, y gradualmente, como un diafragma de cámara fotográfica, el Señor va abriendo el entendimiento, porque definitivamente Dios sí quiere que nuestra fe, la fe que Él nos da, porque no es nuestra, esté bien documentada con la doctrina, porque si no, una fe ciega, pues es un peligro, una fe, pues no que cuestione a Dios, sino una fe documentada, bien documentada, y solidimentada por la concordancia bíblica
por el equilibrio entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, pues, Yeshua dice, venid a mí todos los cansados y trabajados, trabajadas y trabajados. Si tu religión natal o con la que naciste y todas las sectas o todas las psicologías y filosofías que has tocado no te han dado la paz perdurable que da Yeshua, el gozo, la alegría, el poder y la autoridad que sí da Yeshua, pues dale la oportunidad a Yeshua. Aunque esto es ya casi poner a Dios como en poco. O sea, pero bueno, o sea, así es. Yeshua está tocando a la puerta de nuestras almas hace muchos años y no le abrimos. ¿Por qué? Pues porque ese escándalo, esta doctrina, Dios hecho carne, hay que entender, si no viene Dios a salvarnos, seguiríamos bajo la condenación de la ley. Esto está escrito también en Ezequiel 20. Por tanto, les di leyes. En Ezequiel 20 está escrito, por tanto, les di leyes y estatutos que no podrían cumplir. Está escrito todos los días en los periódicos, en todo lo que vamos pasando. No hay nada de paz. No, al contrario, sigue creciendo el conflicto interior a nivel alma en cada ser humano y el conflicto mundial. Todo lo que Yeshua en profecía, Él es el espíritu de profecía, Él no es un simple profeta. Todas las profecías de Dios que han habido en la tierra o que se han dado en la tierra han sido porque Yeshua las ha dado. O sea, Isaías, por ejemplo, en el capítulo 1, claramente ya se ve desde el capítulo 1 de Isaías cómo Dios ya no aceptaba pues el cumplimiento de la ley como forma para salvarse. Y es que la ley, este concepto, bueno, esta verdad, esta revelación ya la desarrolla muy bien el escritor sagrado en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Gálatas, en Romanos, en Hebreos. Hay que llegar a eso, hay que echar fuera los prejuicios. Es muy difícil que alguien pueda entender que Yeshua es Dios si no le da la oportunidad al Nuevo Testamento. Y es que tienen miedo, porque es so attractive y al mismo tiempo es escandaloso. Entonces, hay gente que tiene miedo, ¿no? Pues ¿cómo voy a leer el Nuevo Testamento? ¿Qué tal si caigo ahí donde cayó el hermano? Y yo empiezo a ser loco. Y me empiezo a volver loco como él. Bueno, pues que, ¿cómo le dijo a Natanael? Come and see. ¿Quieres ver quién es Dios? ¿Quién es Yeshua? Ven, salta a la alberca, síguelo, recíbelo, invoca su nombre. Quizás sea prudente ahorita que cuentes el testimonio de un musulmán que me has contado, que invocó el nombre de Alá, y sería muy prudente que lo cuentes. Well, era una persona que llegó para poner la doctrina de Islam y al final tenía un accidente muy mal. Llegó unas personas para apoyarlo desde el hospital, que era gente que siguieron a Cristo y ayudaron, llevaron su casa y empezó a él sentar con gente de judíos, gentiles, gente que creían en Yeshua. Ayudaban, y cuando terminó sus 6 meses de la vida recuperándose, regresó a su casa y estas personas dijeron: aquí están las llaves, siempre tiene tu casa con nosotros. Y regresó y empezó a cuestionar todo y daba cuenta que Alá no escuchaba, no tenía nada ahí, y empezó a ver el amor que esas personas tenían, que ellos mismos dijeron: este amor no es nuestro, es un amor del Espíritu Santo que nos da a amar a la gente. Y obviamente al final Dios estaba usando esta circunstancia para llamar a esta persona y dar el nombre correcto, que no era Alá, era Yeshua, era Jesús. Y ya empezó a buscar y ya vi que estaba ubicado y empezó a hacer su vida nuevo y cambiar y hablar con gente donde él estaba. Entonces siempre digo, Dios es the God of underdog. Él es el que muestra más que va a perder, más siempre gana, porque ya ganó. Así es. Entonces, pues hacemos un llamado. Hay que poner a un lado todo lo aprendido, todas las creencias, cuestionarlas, y creo que
lo que mejor ilustra a lo que estoy diciendo lo encontramos en Génesis 12. Y los judíos conocen muy bien esta perashá, los estudiosos. Lej Lejá. Se le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu casa, de tu parentela, y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Más tarde hablaremos en otros segmentos de cuál es esa tierra, porque hay dos entendimientos y ambos son válidos. Para los judíos esa tierra es la tierra de Israel, pero para la iglesia esa tierra es una tierra espiritual y es el Espíritu Santo, que es la verdadera tierra de la cual fluye leche y miel y por la cual vela Dios los 365 días del año. Ya estamos en el jardín. Y estamos ya en el jardín, o mejor dicho, el jardín del Edén está en nosotros. El arca antigua era sombra y figura de la verdadera arca, que es el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, que somos templos del Dios vivo. Hay que seguir el ejemplo del creyente Abraham, que dejó a un lado todas las tradiciones paganas y idolátricas y las costumbres idolátricas, sus fiestas que aprendió en su casa de su propio papá, que era un idólatra de primera, y su hermano también, inclusive mercader de ídolos posiblemente. Cuando pensamos en los antiguos, erróneamente lo referimos a los de la idolatría, lo referimos a los ídolos de piedra, pero la idolatría es principalmente hacia los humanos, hacia el dinero, hacia un montón de cosas. Entonces, ya no busques pruebas irrefutables, más bien ve la prueba irrefutable de que somos polvo y miseria. ¿Qué más prueba? De que somos perversos, de que somos orgullosos, celosos, envidiosos, codiciosos, lujuriosos. ¿Qué más prueba irrefutable? Estamos en un cuerpo de miseria, de muerte. ¿Qué más prueba irrefutable que después de todo lo que hemos hecho, no hemos obtenido lo que buscábamos? Ilustra esto pues aquella pesca milagrosa de Lucas 5, en la cual pues Pedro con los hermanos estaban pescando durante toda la noche y no habían pescado nada. Y cuando Yeshua se subió a la barca, que es recibirlo en el alma, pues Pedro dijo: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos conseguido nada, pero en tu nombre echaré la red. Y echó la red y la red se llenó. Entonces, Yeshua no es simplemente Dios hecho carne, es Dios, es espíritu, y si se manifestó en carne fue porque se necesitaba alguien justo, perfecto y santo, y ese solamente puede ser Dios, nacido sin pecado, como dice la Biblia, y como ya lo profetizaba también en Isaías 7, una virgen concebirá, o la joven concebirá. Esa joven fue una elegida, nada más, la mamá de Yeshua, Miriam, y punto. Entonces, lo importante es eso: tomó un cuerpo porque tenía que cumplir la ley por nosotros, y tenía que haber una sangre, no de animales, porque la sangre de los corbanes de animales o de los sacrificios de animales fueron sombra y figura de un sacrificio perfecto hecho por el Hijo de Dios, que es el unigénito Hijo de Dios, que es Dios manifestado en carne, idéntico en sustancia, idéntico en naturaleza. Ahora, hay un salmo clave que los judíos pues podrían y deberían de revisar, el 8, y que vean quién es ese que se hizo un poco menor que los ángeles temporalmente. ¿Quién es ese que se hizo un poco menor que los ángeles? Idea que va a desarrollar muy bien Pablo en la carta a los Hebreos. Entonces, el que quiera ser libre, que vaya con Yeshua. El que quiera ser libre de toda culpabilidad, de todo rencor, de toda pues deseo de venganza o de ira, y quiera un corazón nuevo, la mente de Dios, pues que vaya con Yeshua. No tiene que ir a ningún templo. Él no habita en templos de piedra. Háblale si estás cansado, dile: no sé quién eres, mi amigo Elías habla de ti, ya se volvió loco, pero quiero saber quién eres, y él te lo va a decir, porque él es Dios. Dios te bendiga, Ernie, y si esta es la voluntad de Dios, de la cirugía de tu pierna, esto va a ser para grande bendición y acercamiento al Dios vivo, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces hay que entender que sin Cristo, Yeshua, estamos muertos espiritualmente hablando. El alma está esclavizada al reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Y Yeshua venció en su resurrección a Satanás, porque venció a la muerte, y la muerte no la hizo Dios. La muerte fue una introducción del diablo. La muerte entró
por el diablo al mundo. Desde luego, Dios lo permitió por una razón muy grande, y si quieres saber por qué, ve con Yeshua. Si no, vamos a quedar en ascuas preguntándonos que por qué Dios permitió la caída, que por qué Dios permitió el otro. Que ¿quieres saber por qué? Ve con Yeshua. Va a cambiar tu vida, te va a cambiar tu lamento en baile, tu cilicio en gozo, como dicen los salmos. Te vas a llenar de poder, siendo débiles, poder espiritual, para vencer todas las manifestaciones de la criatura vieja, o sea, del pecado que mora en nosotros. Si estás atrapado en tal o cual vicio o adicción y quieres salir, Dios te va a dar la llave. La llave es la autoridad, porque Él tiene las llaves de David. Tengo las llaves de la muerte y el Hades, dice en Apocalipsis 1. Entonces imagínate qué poder alguien que tiene las llaves de la muerte, del Hades, del pozo del abismo. Yeshua, entiéndanlo por favor, porque la ley produce ira, orgullo. Todos los que practican la ley tienen orgullo y tienen ira. Desde luego, no necesitas practicar la ley para estar lleno de orgullo y ira, pero la ley produce este orgullo. Ya cumplí, ya hice. Y no nada más la ley, cualquier tipo de religión legalista. Cualquier tipo de religión produce orgullo. Y además, pues está escrito en Romanos 10, aunque lamentablemente pues todavía los judíos no le dan crédito al Nuevo Testamento. El fin de la ley es Cristo, es Yeshua, en el sentido de que ya la vino a cumplir, pero no a cancelar, no a abrogar. La ley sigue vigente, tanto para los judíos, tanto para todos los que están bajo pecado, están bajo condenación según la ley. Entonces, si quieren salir de la condenación, que vayan con Yeshua, porque Él se hizo maldición por nosotros, porque está escrito en el libro de Josué: maldito todo aquel que se ha colgado en un madero. Y pues Yeshua fue colgado en un madero, pero Él se hizo maldición por nosotros, no que Él sea maldito, Él es Dios. Él absorbió las maldiciones que había sobre nuestros cuellos o sobre nuestras cabezas. Dichas maldiciones y condenación vienen por causa de la misma ley de Moisés, porque nadie puede cumplir la ley. La ley está hecha para transgredirla y para someternos a todos bajo condenación, para que venga uno, ese uno es Yeshua, el uno eterno e indivisible, y quite la condenación por amor y por justicia. Su justicia en la cruz, increíble. Todo cayó por Adán, ¿no? Por Adán entró la muerte, por Yeshua, que se le conoce en el Nuevo Testamento como el segundo Adán o el póster Adán, la vida. Pero esa vida es hoy espiritual. Un día esta materia va a ser absorbida por la inmortalidad. Vamos a tener una materia inmortal, porque eso ha prometido Yeshua. Cuerpos glorificados quiere decir cuerpos materiales pero inmortalizados, o sea, una materia eterna, inmortal, es irónico, sin rastro de maldad, de enfermedad, de muerte, de envejecimiento. Dios va a restaurar todas las cosas, las está restaurando. Todo lo que está pasando en el mundo es parte de esta restauración, es parte de esta espera en la que está toda la creación. Tiene que ser bautizada esta creación ahora ya por fuego, porque así como hubo un bautismo de agua en los tiempos de Noé a toda la creación, a esta tierra, queda un bautismo pendiente, pero este es de fuego. Y lo pueden ver en Isaías, si no quieren ir hasta Segunda de Pedro, lo pueden ver en Isaías, lo pueden ver en Joel, lo puedes ver en todos los profetas. Entonces, aguas, porque el tiempo se acaba. La séptima edad de la iglesia está por concluir, la edad de la Odisea, y una vez que se haya efectuado el arrebatamiento de la iglesia, de los santos vivos, esto va a entrar en el periodo, en la fase más aciaga que va a vivir la tierra, conocida en la Biblia como la Gran Tribulación, y viene la Tercera Guerra Mundial, que es básicamente todos los países, desde luego incluida la Liga Árabe, Gog y Magog, en contra del pueblo escogido. Y el pueblo escogido es Israel. Pero Israel tiene que entender la posición de la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo es una compañía hecha de dos remanentes, el judío y el gentil. Isaías 6 puede corroborar esto, por ejemplo. Entonces, a partir de que Yeshua envió su Espíritu Santo, o empezó a derramarse en Espíritu Santo en los creyentes, en Pentecostés, Hechos 2, han pasado más de 2000 años, pero esta etapa se cierra. Sería muy interesante que los judíos vayan a leer Romanos 9, 10 y 11 y vean la condición de Israel. Dios va a volver a tratar con su pueblo, Él nunca lo ha dejado. La prueba es que lo han querido destruir
y nunca han podido. No solamente Hitler, Amán, en tiempos de Esther y de Asuero, de Jerjes I, pues lo querían destruir, siempre Amalek, no van a poder. Pero también no todo aquel que se dice judío es judío. Entonces, aguas, ve con Yeshua, no es cristianismo. No vas a traicionar a nadie, al contrario, mientras no sigamos a Cristo nos estamos traicionando a nosotros mismos. No te vas a ser cristiano. Yo no me hubiera salido del judaísmo para hacerme cristiano. Salí del judaísmo para ya no volver a ser o pertenecer a ninguna religión, sino hijos y hijas de Dios, porque el versículo en Yohanan 1 dice, a todos los que le reciben, les da poder y autoridad para ser hijos o ser llamados hijos de Dios. A los suyos vino, es decir, a los judíos, pero los suyos no le recibieron. Como pueblo, los judíos dijeron no, esperábamos otra cosa, esperábamos a alguien que nos libre de Roma. Y bueno, pues Yeshua vino a librarnos más que de Roma, de Satanás. Y un día, muy pronto, la tierra va a vivir ese periodo de 1000 años que desde el Antiguo Testamento está prometido. El reino de 1000 años, milenio, con Yeshua, gobernando en Jerusalén, el Mesías. Los judíos lo esperan, lo van a ver. Que vayan y lean Zacarías 13 y Zacarías 14. Te digo, no pararíamos de citar versículos en el Antiguo Testamento que prueben de Yeshua, pero consideramos que no es la mejor forma, sin embargo es necesario que lo hagan. Pero lo más importante es, ¿quieres saber si Dios es Yeshua y Yeshua es Dios? Salta a la alberca, Naseh ben Ishma, ahora sí aplica este Naseh ben Ishma, no para la Torah, porque ¿qué te ha dado la Torah? Te da un Shabbat cada 7 días, Yeshua te da Shabbat del alma todos los días, te da un Pesaj, el judaísmo, una vez al año, Yeshua te da Pesaj todos los días, celebración en el alma. Yeshua te quiere dar vida eterna. ¿Cuándo la ley te ha dado autoridad y poder para vencer a Satanás? Verdaderamente. Yo estuve ahí y no se trata de dejar de fumar, se trata de ser renovados y transformados, no se trata de dejar tal o cual vicio, se trata de ser transformados por el poder regenerador del Espíritu Santo. Y así va a ser si tienes fe. Si tienes fe vas a entender, pero si quieres entender sin fe, pues nunca vas a entender. Nunca. Con Yeshua es al revés. Es, muere conmigo, crucifícate conmigo, después yo te doy vida y te doy entendimiento. Definitivamente nos va a abrir el entendimiento, lo cual es poder. Pero primero es la fe. Y ya después empieza a venir el entendimiento. Hay que poner las obras de Dios en práctica y toda la ley de Dios se resume en una sola palabra. No como muchos creen, ama a Dios y ama a tu prójimo. No. Todo se resume en uno. Yeshua dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es todo. ¿Cómo nos amó? Perdonándonos. Luego entonces tenemos que aplicar este amor de perdón para con todas las criaturas. 2. Yeshua vino a servirnos. Luego entonces, o por consiguiente, tenemos que vivir en este amor de servicio. Y bueno, también el amor de Dios incluye una disciplina espiritual que el mismo Espíritu imparte o nos suministra. Una disciplina que es en la que debemos estar pues parados, ¿verdad? Porque está escrito en el libro de Job que Dios a la persona que ama pues lo disciplina. Inclusive dice en ciertas traducciones lo castiga. Pero aquí siempre hemos dicho que Dios no castiga, Dios disciplina, lo cual es harto distinto. Ernie, que Dios te bendiga, amado. Polvo y miseria.